Expo Mueble Internacional Invierno 2026 presenta. Hola y bienvenidos a un episodio más del podcast de Moblaje. En esta ocasión nos encontramos en Expo Mueble Internacional de Invierno 2026 y estamos muy bien acompañados por un invitado de lujo como lo es Gustavo Prado. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar hoy con ustedes. Pues la feria está magnífica y es un placer estar viendo cuáles son los territorios del mueble. No, muchas gracias por venir y ahorita vamos a hablar un poquito más de todo lo que conlleva aquí esta feria, pero vamos a hablar un poquito de quién es Gustavo Prado para las personas que aún no te tengan tan identificado. Gustavo Prado es un analista de tendencias, investigador, curador y conferencista, creador cultural mexicano, conocido por su visión única sobre la moda, consumo y cultura contemporánea. Es fundador y director de Trendo MX, una agencia mexicana de investigación de tendencias de consumo y comportamiento sociocultural. También es creador del documental y luego libro Mextilo. Memoria de la moda mexicana, considerada el primer proyecto que documenta 500 años de moda mexicana. Así es. Y por último, ha participado en conferencias en eventos clave de la industria como Intermoda, Zapica y ahora en esta ocasión Expo Mueble Internacional, aportando su perspectiva sobre consumo, tendencias en el diseño mexicano. Así que tenemos, como les decía, tenemos un invitado de lujo el día de hoy que nos va a hablar un poquito sobre lo que es el interiorismo mexicano. Así que me gustaría hablar un poquito sobre cómo consideras o cómo ves ahora tú el interiorismo mexicano en estas épocas. Bueno, pues no para tomar demasiada carrerilla y hacerlo muy desde atrás, pero resulta que siempre se ha hablado así como de la casa mexicana, y esa casa mexicana a lo mejor nosotros tenemos cierto referente a través de el cine mexicano. Entonces de repente como que las casonas, las haciendas, cierto tipo de butaque y todos estos muebles pues han estado presentes ahí. Pero particularmente a partir del siglo XX como que empieza a desarrollarse todo lo que sería tiendas de muebles, específicamente una creación de una clase media que cada vez está más extendida y que permea las necesidades de mobiliario que hay de repente en México. Claro. Entonces, una cosa curiosa es que si de repente lo viéramos así en los años 40, los años 50, los años 60, una parte fundamental de lo que se producía en mueble en México era Pimienta, H. Steel y compañía, etcétera. Y estos eran marcas que hacían mobiliario de metal para oficinas. Ahora, ¿por qué te estoy contando esto? Porque un porcentaje grande de lo que se está viendo en la feria es de repente el mobiliario de oficina. Sí. Y eso está, digamos que bajo amenaza, si es que se le puede decir así, porque hay como toda esta idea que después de la pandemia ya nadie trabaja en las oficinas y que ya todo el mundo trabaja en su casa, pero yo siempre he estado en contra del home office porque a mí en lo personal, a mí el home office no me funciona porque el home office engorda. O sea, yo encerrado en mi casa nada más me dedico a comer, entonces tengo que salir para no estar comiendo todo el día. Pero una cosa que es bien curiosa es que ya estamos en el 2026. De hecho, la feria está hablando de tendencias invierno 2026. Y dentro de eso, en real estate, en todo lo que es la renta de edificios, etcétera, se están volviendo a rentar los espacios de oficina. Hay algunos que nomás no jalan, como en la Ciudad de México, todo lo que es Santa Fe, porque está demasiado lejos. Sí, pero claro. muchas de las empresas se han dado cuenta que tienen que volver a poner oficinas, a traer gente a las oficinas, y en eso es fundamental como el mobiliario, pues es básicamente lo que engloba que tengas una experiencia de trabajo positiva. Y aquí estamos viendo mucha innovación, porque resulta que hay nuevas formas de cubículos, nuevas formas de sillas, moldes de plástico, moldes de extrusión, nuevos materiales, y entonces estamos viendo que desde las sillas ergonómicas hasta todo lo que sería el ambiente de oficina, pues está planteado aquí, ¿no? Sí, claro. Entonces eso que te decía yo que era una tendencia del mobiliario mexicano, todo lo que era lo de oficina y probablemente uno de los primeros fabricantes, está aquí muy bien representado. Ahora, una cosa muy peculiar, de repente la gente estudia diseño industrial. Sí. Y cuando la gente estudia diseño industrial parece que son Indiana Jones, pero en vez de a la búsqueda del arca perdida, están a la búsqueda del equipal perdido, porque de repente se ponen a hacer 1,000 variaciones de los equipales, pero básicamente el mueble de vanguardia no es tanto lo que va por ahí. De hecho, lo que estamos viendo es que hay toda una serie de momentos en los muebles, en el interiorismo mexicano, que de repente podría ser todo lo que serían las estéticas mid-century, todo esto que serían los años 50, los años 60, ¿no? Y dentro de eso lo que vemos es que hay muchos planteamientos que ahorita están presentes en la feria de todo lo que serían laminados, conglomerados, formatos de madera, y vemos que hay una variedad increíble. Una de las cosas que a mí siempre me fascinan de venir a Guadalajara es que de hecho Guadalajara, por eso esta exposición de mueble internacional sucede aquí,
es como el eje de la industria a nivel nacional. O sea, aquí es donde más se producen muebles, donde más se están haciendo muebles. Y de hecho, si tú lo ves por coordenadas, de repente tienes en el norte del país, pues todo lo que sería, que está presente en la feria, los muebles Ashley, que de hecho tiene otra idea de cómo sería el mobiliario. Pero entonces tú ves, por ejemplo, muebles Plasencia, aquí en Guadalajara, es otra idea de mobiliario, pero también tienes materiales diferentes locales para todo el país, como podría ser todo lo que son los muebles de Parota. Y justo eso que dices de que en el norte los muebles son muy diferentes a los que tenemos aquí, a los que tenemos en el sur. ¿Consideras que ya ahora sí el diseño, el interiorismo mexicano es una mezcla de mosaicos o ya tiene como un estilo definido que fuera de México ya lo identifican como que, eso es diseño mexicano? Fíjate que hay una película que se llama Cindy la Regia, y entonces en la película de Cindy la Regia, la chava llega a vivir a Ciudad de México y de repente dice, Dios mío, esta es la casa de Walter Mercado. Porque de repente como que el interiorismo chilango, si es así la mezcla como los buenos vestidos de novia, de algo viejo, algo nuevo, algo azul y algo prestado. Ajá. Entonces muchas veces sí tiene así como que unos guacales con un rollo de teléfonos de estos que traen el cable y ese es el comedor, y cosas antiguas y cosas nuevas y cosas de plástico. Y una cosa que es bien curiosa y te la paso al costo, si de repente uno quiere ver qué ideas de interiorismo hay, uno se puede poner a ver qué rentan en Airbnb. Y cuando tú ves, por ejemplo, los Airbnbs de Chilangolandia, son de cierto tipo de interiorismo, pero cuando tú ves el Airbnb regio, va más hacia los tonos grises, los tonos beiges, es otro tipo de mueble completamente diferente. Y cuando tú ves la ciudad de Guadalajara, particularmente esta es la ciudad estética, no solo tiene que ver con la moda, sino también tiene que ver con el interiorismo. Y aquí hay toda una serie de propuestas que se están viendo tanto en los restaurantes, en los edificios de oficina, los Airbnbs, donde ves que el gusto es muy sofisticado en el gusto de Guadalajara. Sí, y también, no sé si te ha tocado verlo, supongo que sí, que también hubo como un auge o como una tendencia muy marcada que era hacia lo artesanal y lo local, ¿no? Mira, para todo hay, pero en esto una de las cosas que son muy curiosas es una de las grandes preocupaciones que siempre hay en la moda mexicana sería hacia a veces lo artesanal y a veces lo local. Digo a veces porque luego es pura apropiación. Claro, ¿no? Claro. Pero lo que habría que ver es en realidad cómo está el territorio en México. Te voy a decir en qué sentido. Resulta que hay como 1 millón de gente de clase alta, como 4 millones de gente de clase media alta, como 24 millones de clase media y 100 millones en la base de la pirámide. Ahora, ¿qué dice el Banco Mundial que creció la clase media? Pues, ¿dónde está? No la vemos. Entonces resulta que muchas veces cuando tú ves qué compra la base de la pirámide, los 100 millones, compra mueble de madera sólida a través de mueblería tradicional, claro, que muchas veces tienen todo esto de que son como pues grandes espacios donde están puestos los muebles, están tallados, etcétera. Me sorprendió mucho ver que también en esta feria está presente ese tipo de mueble tradicional pesado. Hay toda una sección de mueble buchón, que eso me encantó. Sí, están recubiertos de piel y tienen así como todos los elementos de hacienda de antes, eso sí, está claro, presente. Y buchón. Una cosa bien curiosa de los 100 millones es que muchas veces cuando ya la mamá ya cumplió, ya los hijos ya están grandes, le compran su vitrinota, pero una vitrinota puede costar hasta 100 mil pesos y es de madera tallada, grandota, y es como el premio a las mamás. En donde va la vajilla fina, donde ¿no? va la vajilla fina, la que nunca van a utilizar, y es así, oye mamá, ya utilízalo, no se casaba mi hermana, ya por fin se casó, saca la vajilla, esto sí amerita, y la señora dice, no, todavía no. Esa todavía no. En cambio, la clase media compra muy diferente, porque la clase media, la característica que tiene es que compra en abonos. Y entonces cuando uno compra en abonos, pues básicamente te estás yendo por otra cuestión. Cuando tú compras un mueble como el que digo de la vitrina es para que dure 100 años más, generaciones, ¿no? Y grandotote porque te caben estas casas que a lo mejor se fincan en un terreno y van creciendo, y entonces dentro de eso el tipo de mobiliario es muy distinto. El comedor puede albergar a 20 porque llegan todos tus hijos y las esposas y todo. Y en cambio la clase media lo que está buscando es un mueble pues más ligero, ¿no? De hecho ahí surge todo un tipo totalmente diferente de mueblerías del mundo contemporáneo, que muchas veces son los ensamblados o que tú mismo tienes que ensamblar, y es un mueble más ligero, no pretende durar para siempre, muchas veces está resuelto en plástico y va a otro nivel de precio. Pero en cambio ya cuando lo ves en la clase media alta y en la alta, ahí no hay límites. No hay límites ni en la manufactura, ni en la producción, ni inclusive las grandes marcas del planeta, las grandes marcas de moda participan de las industrias del mueble. Con eso estoy diciendo, hay muebles Fendi, hay muebles Prada, hay muebles de todas esas marcas de moda, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que están pasando en México es que habría que entender, tendencia hay para todo, pero tiene que ver con qué cantidad de espacio cuentas, con qué momento de vida estás y cuánto presupuesto estás dispuesto a gastarte. Ahora, esto de qué momento de vida estás, pues a lo mejor te acabas de casar
Y entonces estás viendo con qué rellenas la casa, pero pues acabas de dar el enganche a un departamento, Sí. no tienes para los muebles, ¿eh? Ahí más o menos va a estar, te compras una tele y guardas la caja para hacer la comedor, porque ya después vendrá el mueble bueno. Entonces, Y ahí es donde hay entra momento también- de construcción, hay momento de consolidación, hay un momento en que ya se fueron los hijos. ¿Qué hago yo con todos estos muebles? Entonces hay distintas etapas en el hogar mexicano. Y ahí lo mencionabas, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el consumidor. Por ejemplo, cuando uno se acaba de casar o se independiza, buscas como lo que te regalen, ¿no? Incluso pasa mucho tiempo en lo que una persona compre su propia sala, su propio comedor y como que vas ahí rellenando. Y es donde entran también los muebles que duraban años. Son los muebles que duraban años, pero también una de las costumbres era que pues hay gente que se casa en las bodas de postín y entonces tiene su mesa de regalos y le caen todos los muebles, lo cual hace que 40 años después dices, ay, esta casa parece Mauricio Garcés, porque todos los muebles son como de los años 60. Entonces, algo que es muy curioso es que esas tradiciones de que de repente te ajuareaban toda la casa, pues probablemente ya no se dan tanto, pues porque pues no todo el mundo se casa a ese nivel de elegancia, Sí, lujo claro. y etcétera, ¿no? Entonces muchas veces lo que está pasando es que el hogar mexicano tiene un estilo ecléctico porque lo va juntando a lo largo de los años y sí va juntando piezas, muchas veces por ejemplo a partir del color. Hay toda una tendencia ahorita que Sí. se llama el gris millennial. Ahorita los millennials tienen entre 33 y 47 años. Y este gris millennial de repente acoge todo tipo de influencia, porque vas a tener un mueble que a lo mejor medio parece art déco, vas a tener un mueble que a lo mejor es medio virreinal, Sí, vas claro. a tener un mueble que sí es artesanal, pero ¿en qué se unen todos? Pues en el color de la tapicería, en el color de la superficie y todo más o menos se rellena de cierto color gris. Una cosa que es muy curiosa es que los colores más o menos oscuros, los beiges, los cafés, los grises, son favoritos del ama de casa mexicana, del interiorismo mexicano, pues porque básicamente saben que son los que le duran, Sí. ¿no? Y aquí habría también distintas velocidades. Cuando la gente de antes se compraba muebles que duraban mucho, los retapizaban constantemente. Actualmente los muebles ya no se retapizan Ya tanto se tiran. y a lo mejor ni siquiera tienen la capacidad de poderse retapizar, pero ya hay muebles modulares. Entonces tú puedes comprar pedazos de muebles que vas armando y con eso vas construyendo. E inclusive en el tema de las salas esto se ha transformado porque resulta que ahorita, por ejemplo, la sala en L es la fundamental porque la chava se acuesta mientras el otro está en el videojuego y ella nomás lo ve como se pone así de, ay Pepe, mira nomás cómo le picas eso, ¿no? Y entonces ahí también de repente pueden venir los amigos para poder ver el fútbol, etcétera. Entonces los usos van cambiando porque de acuerdo a las generaciones pues todo cambia. Cuando era la generación X, que es la mía, yo tengo entre 55 y la muerte, resulta que se acostumbraba que todos comieran en el comedor al mismo tiempo. Ahorita Ya no. millennials y generación Z van y se encierran a su cuarto con el celular y que nadie me hable. Si quieres hablar conmigo, mándame un mensaje porque no te puedo hacer más caso. Etiquétame. Y eso va cambiando cómo son los comedores, cómo son las salas, porque los usos sociales pues siempre están en redefinición. Yo soy de esa generación que mencionas de que te vas a tu cuarto o en la sala en L que tengo ahí. La sala en L, Sí. que esa es la típica. Ese ya es el indispensable. Y fíjate que hemos hecho muchos estudios de tendencias y una cosa fundamental es que en México, quien toma las decisiones de qué muebles se ponen en las casas son las mujeres. Sí. Y me lo han dicho vendedores de mueblerías, me dicen, uy, vino el señor y se quiso llevar ese sofá, lo van a devolver. Porque en cuanto llegue a su casa con eso, la esposa le va a decir, No No. cabe. Sí. esto no. Y entonces se le va a cambiar. Y por eso siempre ellos dicen, pero mejor que venga su Que esposa, ¿no? sí, Porque claro, ella claro. sí va a saber qué es lo que más desea, qué es lo que es más funcional, qué es lo que es más utilitario, qué es lo que está bien en función de precio y calidad y lo que ella necesita para poder cumplir con todas las necesidades de su vida. Que creo que eso está muy bien representado aquí en la feria, porque vi todo tipo de mueble, en todo tipo de tamaño, con estilos y acabados que están muy en función de ese gran estilo que busca la familia mexicana. Muy bien. Y también hablando ya un poquito de esa narrativa en la que cuentas de que vino el señor, ya sabemos que o él no lo va a comprar o lo va a regresar. También ha ido cambiando a lo largo de los años, ¿no? De que antes, como lo decías, los muebles son duraderos, ahorita ya tenemos la sala en L, dependiendo de la generación que es. ¿Qué narrativas consideras que van regresando a los espacios mexicanos, a las casas, a las salas, o incluso hasta en los hoteles Airbnb, que ha ido cambiando? ¿Qué narrativas ves que dices como que es que esta ya estuvo, se fue y regresó otra vez? Fíjate que una cosa muy curiosa ahorita en la feria es que vi que hay una buena representación de todo lo que serían las marcas de colchones. Entonces hay algunos que ves el stand y tú mismo cantas Restonic, el colchón de sus sueños. Pero también había colchones que tienen que ver con hotelería, que de hecho tienen servicio para grandes cadenas hoteleras. Y eso es algo curioso, que hay gente que viaja, conoce un hotel que tiene un colchón muy bueno y luego busca ese tipo de colchón para su casa. Entonces ahí hay como un eje de renovación.
Y Así particularmente algo que está sucediendo mucho es que resulta que sí, podemos estar hablando de estilos, podemos estar hablando de colores, pero también estamos hablando de funcionalidades. Entonces, básicamente al mexicano, en su gusto normal, conoce de todo lo que sería el mid-century, pero le gusta el japandi, le gustan los acabados industriales, donde de repente son muebles de metal, pero con maderas añejas, que esto fue favorito de los millennials, le ponían el vaso que era como un tarro de mermelada. Las tendencias, por supuesto, se van transformando, y ahorita una de las cosas que vemos es que para la generación Z, mucho del eje mueblero tiene que ver con todos sus intereses, que por ejemplo sería la silla gaming, con el escritorio gaming, con todo lo que serían las luces de LED, que eso es lo que les permite de repente a armar, de eso voy a hablar en mi conferencia de hoy, un concepto nuevo que es el ambiente. Toda la generación Z te dice, esto tiene ambiente. Y esto del ambiente es que básicamente quieren que su alrededor se transforme en esas maneras de vivir, en donde ese ambiente puede ser, pues desde lo que yo decía, que hay muebles buchones, o que ese ambiente puede ser así como una estética cercana al corrido tumbado. Entonces, esas cosas que son musicales, por ejemplo, también están expresados en la ropa y por supuesto también están expresados en los espacios, como lo que yo te decía del espacio gaming, del espacio gamer. Que todos lo tenemos bien definido que es un espacio gaming, ¿no? O sea, como que ya tenemos ahí más o menos la imagen de que es la silla, es el escritorio, los colores y al fondo también luces LED en la pared o en el techo. Y de hecho una de las grandes decisiones que están pasando ahorita en México es que todo el mundo dice que ya no nacen niños, eso dicen, pero todavía están naciendo 1.800.000 al año. Entonces, una de las grandes decisiones que tienen es que en la gran mayoría de los casos es de parejas muy jóvenes. Sí. Y pues esas parejas jóvenes están tomando decisiones de cómo va a ser el cuarto de los niños, de cómo van a cohabitar, de qué es lo que van a necesitar para empezar esa vida. Entonces, creo que eso también es un gran motivo de renovación en todo lo que sería esto de cómo amueblo, ¿no? Y que está presente en la feria porque no solo hay muebles, sino también hay tapetes, cojines, lámparas, todo lo que sería el tema de cama, colchas y todas esas cosas, están presentes de alguna manera haciendo un universo de casa. Sí, aquí en Expo Mueble tenemos la representación de todo, o sea, desde una silla de oficina hasta una decoración para tu cuarto, ¿no? Ajá. ¿Hacia dónde crees que se mueve o cómo se mueve más el diseño mexicano o el interiorismo mexicano? ¿Es más a lo racional, a lo emocional, lo funcional, lo tradicional? Como que, ¿cuál es la rama que más sigue el interiorismo? Pues uno lo podría ver ya desde Chabelo, cuando te hacían la catafixia con los muebles troncoso, que es un mueble pesado, más o menos colonial, que recuerda ahora los muebles tipo Martha Stewart, ¿no? Esos muebles pesadotes, etcétera. Pero al mismo tiempo, ya en los 70s, 80s existía muebles Dico. Dico es diconomía. Que entonces esto eran paneles de madera prefabricados, de colores brillantes, etcétera. Y eso, por ejemplo, cuando uno lo ve, pues eso quiere decir que hay todo tipo de... En la Viña del Señor hay todo tipo de variedad de qué es el mueble que está buscando el mexicano. Ahora, por ejemplo, hay grandes propuestas de interiorismo nacional, como por ejemplo Andrés Gutiérrez, ¿no? Mayer Ruiz, etcétera, que tienen un interiorismo que está volteando a ver cómo hacer una redefinición de lo mexicano hacia cómo se tendría que ver en un interiorismo moderno y contemporáneo. Pero en general, una de las cosas que podemos ver es que el gusto mayoritario del país es un poco más conservador, porque no es a veces tan extravagante o de repente sí tienes tú todo lo que podría ser el interiorismo en Careyes o el interiorismo en Vallarta, o hay una línea entera de interiorismo en Yucatán porque resulta que es el único lugar donde puedes comprar casas viejas más o menos baratas y revolverlas a hacer en proyectos arquitectónicos muy modernos y le meten un tipo de mueble accesible pero de mucho diseño. Entonces eso está sucediendo en distintos territorios. Y una de las cosas que no podemos hacer pues, es de repente equipararlo todo y decir, el interiorismo mexicano tiene una sola dirección. No, por fortuna tiene muchas. Y creo que eso también da mucho espacio al emprendimiento, porque eso es lo que permite que en ferias como esta haya todo tipo de persona que se avienta a producir, que empieza a hacer muebles, que pueden ser desde esto, que pueden ser laminados, triplais, conglomerados, plásticos, espumas, todo lo que son los temas de upcycling, reciclajes, etcétera, y todo eso lo vemos aquí representado, pero también aquí hay metal, latón, etc., ¿no? Entonces, creo que el cartabón de cuál es la impronta del diseño mexicano, sí hay algunas que son muy claras. El diseño mexicano es cálido, el diseño mexicano es ecléctico, en las casas mexicanas. Sí, sí, sí. Se va haciendo conforme va toda la vida e intenta ser profundamente emocional, porque cuando tú de repente ves el diseño escandinavo, pues sí, esa gente pues viven en la nieve y quieren todo ordenado y frío. Y el diseño mexicano de repente conjunta todo tipo de influencias en algo que está hecho para ven, visítame,
Mi casa es tu casa, como dicen allá los americanos, los norteamericanos, los gringos. Los ¿no? gringos. Sí, como tú lo dices, o sea, aparte es algo que tenemos muy representado en México, ¿no? Como, o al menos también en el exterior de México te apapacha, ¿no? Como que México es muy cálido y siempre vas a tener. Y creo que las casas también van enfocadas en eso, que afortunadamente, bueno, para mí, no sé, para ti, el diseño de las casas también influye mucho a que no sean todas parecidas, porque allá en Estados Unidos y así, que todos es un cuadrante entero es lo mismo. Pero eso también es fundamental porque, por ejemplo, hay ahorita la idea nefasta del departamento de 28 metros cuadrados, que eventualmente solo puede servir para Airbnb, porque ¿quién puede Sí, vivir ahí? Claro. Pero si tú ves el INEGI, ¿de qué tamaño son los espacios por estado en el país? Pues varía mucho. O sea, si tú de repente ves cómo están construyendo Chihuahua, pues es el estado más grande, que tiene muchísimo territorio, baja densidad poblacional, entonces pues ni modo que construyan de 28 metros cuadrados, sí, claro, ¿no? claro. Entonces, Y esas así lo comparas con Ciudad de perversiones México. son como Ciudad de México, todavía Monterrey y Guadalajara es muy diferente, entonces hay mucha posibilidad, inclusive la temperatura determina muchas cosas, Sí, sí, sí. porque todo lo que sería Monterrey no puedes vivir sin mini split, pero ya llegando a Guadalajara apenas está entrando esa cultura, en Ciudad de México no se le conoce y es muy distinto las posibilidades de cómo se decora, porque el barro tiene que refrescar, porque de repente tiene que haber las ventanas, los ventiladores, los abanicos, todo esto son muy distintos y eso también determina el tipo de material e inclusive pues Veracruz y todo esto que pueden estar decorando con hamacas no es igual en todo el país. Y esa es una de las grandes preocupaciones. A veces la compra de las grandes tiendas departamentales es una para todo México, sin entender que no son las mismas necesidades, porque no tenemos inviernos iguales, no tenemos calores iguales, no tenemos familias del mismo tamaño. O sea, todo, por ejemplo, en el norte, todo lo que es la cultura del asado determina que los jardines tienen cierto tipo de moblaje totalmente distinto que no se entiende en el resto del país. Y cada una de esas peculiaridades creo que está puesta en un interiorismo mexicano hoy vital, que pues está buscando en un momento en que no estamos con tantos centavos, estamos casi en recesión, que el país crece muy poquito, pues entonces, ¿qué es lo que podemos vender y hacia dónde lo podemos dirigir? El 2026 es el año del Mundial y curiosamente, aunque pareciera que no tiene nada que ver, vi mueblerías enteras que su tema es el fútbol. Y claro, alguna vez me lo dijo un cliente, me dijo, a ver, vendía vajillas y me dijo, yo quiero vender vajillas, ¿qué está en tendencia? Podemos hacer cualquier cosa, lo que está en el diseño europeo, lo que está en el diseño contemporáneo. Y yo le dije, pongan los logos del América, del Cruz Azul, si se trata de vender, eso es el asunto. Porque pues a la familia mexicana esos detalles le gustan y eso puede estar desde las colchas Vianney hasta todo tipo de cosas que de repente traen las licencias y traen ese tipo de sellos en donde el mexicano encuentra diversión en ello y eso no tiene nada de mal. Entonces, ahorita en esa interacción, precisamente el 2026, un año mundialista, probablemente la atención esté dividida para allá, porque mucha gente se iba a usar los ahorros de su vida para poder ir a los estadios y poder ir a los partidos, e inclusive saltarse a los Estados Unidos a ver los partidos que no se van a jugar aquí, pero pues los que somos sede, que es Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, 12 partidos nada más, está capturando la atención, pero en eso también será el momento de los grandes sofás para estar enfrente de las grandes pantallas con los amigos y casi como se acostumbra en la NFL, pero esta vez para ver el Mundial, pues es una ocasión para las épocas. Sí, incluso también para las oficinas y escuelas, ¿no? Porque como también es en días de que tenemos trabajo, tenemos escuela, también ahí se va a necesitar como que las empresas digan como que, bueno, si voy a permitir que vean el partido, pues algo. Pero como ves, ahí una de las cosas están fundamentales, que lo que es sociedad determina cómo son los usos de lo que acaba siendo lo más íntimo que podemos tener, que son nuestros muebles que amueblan nuestra intimidad y que permiten construir encima de ellos nuestros sueños y nuestra vida cotidiana. Muy bien, mencionaste algo que me llamó mucho la atención, que era de que las tiendas departamentales están como, siempre muestran un mueble como para todo tipo de familia, ¿no? Incluso hasta un cierto lujo, se puede decir, para algunas personas. Pero también, ¿consideras que el lujo en cuestión de muebles o el lujo en estas cosas ha ido cambiando o sigue siendo el mismo lujo para todos? Se ha construido cierto tipo de tienda que es muy exclusiva, pero pues si nosotros de repente lo viéramos, pues cuántas tiendas muy exclusivas de muebles hay en el país, es muy chico porque es una cuestión de población. ¿Cuántos Coppel hay? Pues hay 1,600 Coppel. Entonces, lo que siempre está aquí actuando en México es la posibilidad de que es a partir del precio y de la accesibilidad. Y entonces ahí lo que tenemos que ver es que la gran familia mexicana pues sigue buscando las opciones que estén más de acuerdo a sus propios presupuestos, gustos e intereses.
Exacto, y ahora también, retomando un poquito el tema de las generaciones, ahora con todo esto de la tecnología, incluso la inteligencia artificial, ¿crees que eso nos moldea un poquito o vaya como también cambiando o pautando el rumbo del diseño mexicano? Ya dijo la Sheinbaum que estamos llegando nuestra presidenta ya nos lo dijo, que estamos llegando a más del 56% de economía informal. Cuando el país está en ese porcentaje de economía informal, eso quiere decir que el 56% de la población vive de vender tortas de queso de puerco con queso panela y aguacate afuera de la central camionera. Entonces esto es bien curioso porque en México, cuando muchos de nosotros trabajamos en la informalidad, es así de, es que la inteligencia artificial pues no nos llega, porque son otros usos, son otras costumbres y ciertamente pues que en San Francisco todo el mundo programa, sí allá, pero acá no programan tanto. Entonces hay una cuestión que eventualmente llegará, pero eso tarda. E inclusive la penetración, que esto nadie se da cuenta, la penetración de lo que sería el comercio electrónico en México ha de andar como en 5 y 6%, ¿eh? Okay. Aunque la gente dice que estamos al 20%, igual que Estados Unidos, pero eso no es verdad, porque de hecho la gran mayoría de las personas compramos en mercado, no en supermercado, y hay una cosa hoy por hoy que funciona, ¿eh? Tú te puedes comprar muebles en comercio electrónico, no me cabe la menor duda, pero una de las cosas fundamentales es que la gente quiere probar, sentir, acostarse, sentarse, ver cómo rechina y realmente tener la experiencia de cómo es el mueble. Y si no tienes experiencia, muchas veces hace un boomerang. Lo ve en el comercio electrónico, ok, ya lo vi. Voy a la tienda, ya lo constaté. Y ya que lo constaté, me regreso al comercio electrónico y lo compro. Pero es de varios pasos. Entonces, creo que no hay que perdernos en el espejismo, porque a veces inclusive decimos, ¿no? Es que la tendencia, vámonos a la Feria del Mueble de Milán. Pues eso no es el gusto que hay en México, el gusto que hay en México es muy diferente, hay que entender el gusto a nivel local, que precisamente eso es a lo que yo me dedico, a hacer investigación de mercado para entender cuál es esa preferencia al gusto local. Y ahora, teniéndote a ti como experto, ¿cuáles consideras que son los errores o las prácticas que ya no se deberían de usar, que todavía siguen y que tú dices como, ¿cómo es posible que en el 2026 siga existiendo esta práctica? Pues mira, una de las cosas que son muy curiosas es que hay muchos usos. Entonces, por ejemplo, hay mobiliario de niños, ¿sabes? Ajá. Y una de las cosas que son fundamentales es que el mobiliario de niños probablemente es el que requiere materiales más fuertes, porque eso se va a exponer a un desgaste y a un problema gigante, ¿no? Entonces, el otro día estaba yo viendo unas cómodas, eran hasta unas cómodas rositas para niña. Okay. Y era así de, Dios mío, es que esto no se puede ni levantar. Y la pregunta es, bueno, ¿y en qué cabeza cabe hacer esto? Es que resulta que si le sacas todos los cajones, es tan pesado que no se voltea. Y está pensado para que no vaya a sacarle un mueble entero a la chamaquita, al chamaquito. Entonces, una de las cosas que de repente se ven es mueble para niño, que tiene que ser barato. No, tiene que ser el más durable. Tiene que tener estas condiciones de seguridad, inclusive tiene que estar anclado para que no se lo vaya a venir encima. No puedes meter superficies de vidrio. O sea, tiene que ser el más seguro. Y algo que a veces se nos olvida, ¿eh? Tiene inclusive una serie de características en combustión que son completamente diferentes de todos los demás muebles. O sea, si se prendiera, que ya falló la instalación eléctrica, pues que no se prenda y empiece a echar humos tóxicos, etcétera. Entonces el mueble de niño es todo un tema. Y a veces pensamos que pues debe ser barato, ya con que tenga cara de payaso, ya estuvo. Esté colorido. No, tiene que ser, no solo colorido, por eso tiene que ser el más seguro. Y como esto que te estoy comentando, pues hay varias utilizaciones y varias cosas en el que, por ejemplo, todo lo que es el tema de cocinas. Nuestras abuelas utilizaban cocinas de metal porque eran indestructibles. Cada vez más las cocinas prefabricadas de repente son carísimas, pero se hacen con puros conglomerados. Y dentro de eso, una de las cosas que están sucediendo es que también hay opciones en la que a lo mejor es el conglomerado con recubrimiento metálico o todo lo que en algún momento fueron las tarjas de Corian, etcétera, también se están sustituyendo por cuestiones de cerámicas o inclusive cementos, etc., hacia mayor durabilidad. Porque eso sí, cuando uno habla de sustentabilidad, ¿quién sabe de qué está uno hablando? Porque hay que hablar de durabilidad. Sí. Si el mueble dura, ese ya fue sustentable. Si el mueble se rompe, se quiebra, etcétera, pues eso ya no fue sustentable porque hay que ir por otro. Entonces, no solo es el precio, es qué tanto quiero que me dure y qué tan seguro es. Así es, sí, totalmente de acuerdo, que el mueble que es más sustentable es el que más te dura porque te evitas estar ahí y yendo a la tienda a comprar y estar como en esa cadenita, ¿no? Y ya por último, para cerrar como todo este tema tan bueno que tenemos, es que tú como estudio, sobre todo como profesional,
Cuéntame un poquito de 3 señales que tú digas, estas son las que van a marcar la pauta en el diseño, no solo mexicano, sino como en el diseño general, o en el interiorismo en general. Pues mira, cada temporada a lo mejor pasa totalmente desapercibido, pero resulta que hace como 10 años lo que se decoraba todo el mundo eran unas piñitas. Entonces ponían piñas doradas, Sí. cositas con piñas, etc. Esto viene porque en tiempo de Luis XIV la piña se conoció por primera vez ahí en Versalles y era algo tan delicioso y tan caro que costaba lo mismo que un palacio. Entonces ponían una piña para indicar yo soy tan rico que tengo piñas, y cuando le regalaban al rey una piña no se la comía porque la exhibía, y entonces solo se la comían cuando ya estaba como paltepache, cuando ya estaba toda pasada. Ahora, eso que te estoy contando hace como 10 años, después vino la hoja esta grandota que le dicen la hoja elegante o la hoja elefante, porque le dicen de los dos modos. Y esto estaba en todo lo que era el estampados y todas estas cosas, estaban esas hojotas. Las hojotas. Y luego hubo un gran momento que vino el anturio. Entonces el anturio es esto como una flor como roja que tiene como un cáliz, etcétera. Pero esta se hacía de tela, se hacían todo tipo de objeto de interiorismo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Cuáles son los objetos centrales? Está cambiando mucho porque para esta generación Z que de repente le toca todo lo que es la pandemia, empieza una idea de decoración sensorial. Entonces estos objetos que te dije que de repente eran como el eje del interiorismo, Claro. han ido cambiando un poco hacia el tema de las luces, la iluminación, las lámparas, todas estas lámparas que a lo mejor no se ven aparentemente, pero que tú estás viendo la tele, salen las naves espaciales y los disparos y Sí, se prende se todo prende. así, ¿no? Que sería casi como de marquesina de teatro de antes, de muchas luces, etcétera. Esa es una preocupación. Pero también una de las cosas que están pasando ahorita es que se busca que el interiorismo sea sensorial. Y en esto que se busca la sensorialidad son las luces, son los aromas, son los sonidos. Y una cosa que está sucediendo ahorita mucho es que tocamos más este vidrio, lo tocamos más de lo que acariciamos al perro. Y eso parece que no es importante, pero resulta que a nivel cerebral tienes hambre de texturas. De estar Y tocando. seguramente tú lo has visto en los últimos años. Ladrillo expuesto, maderas antiguas, la propia madera de parota, todo tiene una textura. De repente los cojines tienen lanas como muy nudosas, etcétera. Ah, sí. Y es que hay toda una corriente de interiorismo contemporáneo que busca que toda esta hambre de textura que tenemos se vea en las superficies. Entonces, por eso todo esto que serían superficies aparentes, etcétera, están presentes. En la conferencia que traigo preparada de tendencias también hablamos de recubrimientos, donde ustedes recordarán que hace 40 años todo era ponerle textura a las paredes, Sí. ¿no? Y a los techos. Después empezó todo el tema de los octágonos, que tú pegabas como octágonos o hexágonos en las superficies. Y ahorita estamos con una tendencia bien curiosa que se ponen como palitos de madera. Y todos estos palitos de madera dan como una superficie y una textura que permiten que a lo mejor no tengas que resanar tanto porque lo compones con esto. Y eso también está pasando a todo lo que sería el mobiliario. Y es ahorita uno de los signos de la época. Entonces creo que hay que estar a las vivas porque siempre hay una señal que nos está enseñando Hay el que saber. interiorismo va por allá, se está utilizando tal tipo de textil, tal tipo de acabado, tal tipo de recubrimiento, estos que se ponen como en plasters pictóricos, etcétera. O sea, Sí, sí, sí. no es pintura, pero como que Que se vea. se rellena, se ve. Y pues esto nos está hablando de un momento muy en específico. Luego 20 años después uno lo ve y dice, ay, mira, si eran las casas en el 2026. Sí. Y creo que esas son las señales que hay que estar a las vivas para ahorita que si quieres decorar, si quieres intervenir. Una cosa fundamental es que el rico remodela, el pobre redecora. Entonces es muy diferente. Uno tira paredes, el otro nomás pone Cuadros ahí. pinta. cuadros, pone pinturas, etcétera. Pero para todos los gustos hay en esto que sería el interiorismo hoy. No, pues muchísimas gracias, Gustavo, la Muchísimas verdad. gracias a ti. Muchísimas gracias. Hay que venir a la feria y te agradezco mucho. Ahora es a ti y pues sabemos que tienes que ir a dar esta plática que ya también sabemos que va a estar lleno. Y si tienen la oportunidad de seguir a Trendo MX, la verdad, síganlo, ahí se van a enterar de todo lo que tienen que saber en cuestión de consumo, de moda, de todo ahí con Gustavo Prado. Y nosotros nos vemos en el siguiente episodio de Moblaje. Recordar que esta edición es una edición especial porque estamos en la Expo Mola Internacional, por eso sacamos 2 episodios en esta semana. Y agradecer de nuevo, Gustavo, gracias por estar aquí en el podcast. Magnífico. Expo Mall Internacional Invierno 2026 presentó.